Hola, mi nombre es Ricardo Calderón. Bienvenidos a este entrenamiento en direccionamiento empresarial. Yo he formado parte del grupo de profesores que trabaja en la especialización en dirección estratégica empresarial, manejando el módulo de gerencia financiera. Y voy a acompañarlos hoy en este pequeño espacio. Eh, Bien, comienzo con tres situaciones para ilustrar la importancia de la gerencia financiera. Primero les presento a Claudia. Imagínense que las caras de estos personajes que les voy a presentar representan la situación financiera de la empresa, que esa cara en últimas hace alusión a lo que siente la persona con respecto al desempeño de la empresa que está manejando. Claudia es gerente de una empresa de servicios y como verán, pues la empresa no anda muy bien. Resulta que las ventas vienen disminuyendo, tiene gastos que superan sus ingresos y por lo tanto está teniendo pérdidas. Claudia está, o el negocio de Claudia está sobreendeudado y anda sobregirada al límite y para rematar mañana tiene que pagar la nómina y no hay con qué pagarla. Claudia se enfrenta a que mañana tendrá que decirle a muchos empleados que no les puede pagar y que ni siquiera sabe cuándo les va a poder pagar. Eh, lo cual pues es una situación bastante preocupante. Segunda situación, les presento a Pablo. Pablo está relajado, volando en parapente, le gusta mucho volar en parapente. Pablo es dueño de una empresa y tiene una situación totalmente contraria a la de Claudia. Resulta que Pablo tiene ventas creciendo a 2 dígitos, lleva 10 años dando utilidad, siempre ha dado utilidad desde el primer año de operación de utilidad. Normalmente no recurre al endeudamiento, tiene cero deuda financiera y tiene efectivo suficiente hasta para repartir utilidades, continuamente está repartiendo utilidades. Tercera situación, les presento a Juan. Como verán, su cara no refleja de pronto la alegría y tranquilidad que tiene Pablo o el nivel de preocupación tan fuerte que tiene Claudia, pero se nota que algo ronda en su cabeza, se nota que algo lo tiene pensativo. Resulta que Juan, mirando ya la situación de la empresa, ha tenido ventas crecientes durante años, siempre ha tenido utilidades, al igual que Pablo, pero lo que lo pone pensativo es que no entiende por qué sus utilidades no se ven en la cuenta bancaria, por qué no hay efectivo. Muy bien, tomo estas tres situaciones como punto de partida para ilustrar tres momentos que vivimos en lo financiero, para ilustrar tres situaciones en las que caemos con frecuencia en nuestro manejo financiero. Es evidente ya que tenemos algunas diferencias entre Claudia, Pablo y Juan. Especialmente hice alusión a los resultados que han obtenido en términos de sus utilidades o de la liquidez que han generado. Pero más allá de eso, digamos que ese resultado que viene siendo como el síntoma de una enfermedad o también de algo positivo, pues finalmente se obtiene a partir de cosas que hemos hecho y en particular de decisiones que hemos tomado. Entonces, podríamos decir que parte de las diferencias entre Claudio, Pablo y Juan tienen que ver con las decisiones que han tomado, el momento, lo oportuno de esas decisiones, lo bien o mal planeado de esas decisiones, y lo cual nos permite entonces irnos un poco más para atrás y podríamos hablar de cómo esas decisiones son el resultado de su gestión, de su buena o mala gestión eh, en todos los ámbitos, en términos comerciales, en términos operativos, en términos estratégicos y naturalmente en términos financieros. Y esa gestión va muy de la mano de dos temas que a la hora de hablar de dirección, a la hora de hablar del direccionamiento estratégico de una empresa, son claves. Me refiero al análisis, ¿sí? Entender lo que ha sucedido y a la planeación, anticiparnos a lo que podría suceder. Y nuestra charla del día de hoy tiene que ver principalmente con esos dos aspectos, con las diferentes herramientas que utilizamos para hacer análisis y para hacer planeación financiera de nuestros negocios. Ahora, evidentemente, todo eso está recogido cuando hablamos de direccionamiento empresarial. Eso lleva implícito todo un manejo de, de los temas financieros. Y, naturalmente, como parte de las diferencias entre Claudia, Pablo y Juan, podríamos encontrarnos entonces la gestión financiera que han tenido, el cómo han tomado los diferentes tipos de decisiones financieras y cómo han ejecutado eh,
esos planes que han previsto. Ahora, digamos que Juan debería interesarse un poco más por las finanzas y evidentemente Claudia también. Claudia mucho más porque tiene una problemática mayor. Y si vamos a hablar de gerencia financiera, pues entonces sería fundamental que aclaráramos bien qué son las finanzas. Las finanzas son algo de lo que todos sabemos porque por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro manejo personal hemos tenido que tomar diferentes decisiones financieras y otros han tenido la oportunidad de aplicarlo en lo empresarial. Ahora, podríamos encontrarnos 500 definiciones distintas de finanzas, pero les voy a compartir una que me pareció interesante, que me encontré hace varios años y me pareció interesante. Dice un personaje que se llama Robert Sarnoff que las finanzas son el arte de hacer pasar el dinero de mano en mano hasta que desaparece. Y puede que algunas cosas de esta definición, algunos términos que están ahí, de pronto no los convenzan del todo. Algunos de pronto no aceptan mucho el que sea un arte, ¿sí? Consideran que el arte pues, tiene otros trasfondos, ¿sí? Especialmente si pensamos en las artes plásticas como la danza, la música o la pintura, pues evidentemente las finanzas no tienen como ese componente sublime de estas artes plásticas. Ahora, ¿qué pasa de mano en mano? Creo que sí todos damos fe de eso. Y que desaparece es otro de los términos cuestionados aquí porque a veces no nos gusta pensar que el dinero desaparece, pero la verdad es que el dinero está diseñado para eso, para desaparecer. Piensen que las finanzas realmente no se ocupan de un campo tan amplio como el que se ocupa la economía, que viene siendo su padre o su madre. Eh, las finanzas son un hijo de la economía que se ocupa de las personas, de lo que pasa con el manejo del dinero y con el manejo de los recursos de las personas naturales y personas jurídicas. A diferencia de la economía, que no solamente se ocupa de las personas y la interacción que hay entre ellas, sino el agrupamiento de personas, incluso de todo lo que ocurre, por ejemplo, en la dinámica de los recursos en un país. Entonces, las finanzas tienen un campo de aplicación un poco más específico en la persona y cuando miramos a la persona, piensen en lo que pasa con sus salarios o sus ingresos. Duran un tiempo, pero van desapareciendo poco a poco. La ventaja es que si ustedes siguen trabajando, pues seguramente vuelve a aparecer más dinero. Ojo, desaparecer no es lo mismo que derrochar. Sí, es que a veces lo asociamos. Entonces, piensen que realmente el dinero sí desaparece. Hay diferentes formas de desaparecerlo. Lo podemos desaparecer vía inversión, vía gasto o pagando deuda. Y lo importante no es preocuparnos porque no desaparezca. Lo importante es que pensemos en manos de quién desaparece. Lo importante es que es para qué lo desaparecemos, porque generalmente esperamos algún tipo de beneficio con esa desaparición. Y por lo tanto, entonces deberíamos preguntarnos también qué sucede después de que ese dinero desaparece, si realmente obtuvimos el beneficio que esperábamos. Ahora, digamos entonces que hay desapariciones productivas y desapariciones improductivas y naturalmente esperaríamos para nuestras empresas y seguramente también para nuestro manejo personal que las desapariciones de dinero que hacemos sean más de corte productivo. Y bueno, eh, tenemos diferentes formas de desaparecer el dinero, sean productivas o improductivas. Hablábamos hace un rato de, por ejemplo, de inversiones. Entonces puedo tener inversiones productivas o improductivas. Y valdría la pena ya aclarar que cuando me refiero a productivo, me refiero a que nos ayude a generar más ingresos, que nos ayuda a tener mejores resultados a futuro, a tener, por ejemplo, más utilidades. Entonces, una inversión productiva pues será aquella inversión que yo puedo utilizar para lograr vender más, por ejemplo, para generar más honorarios o más recursos eh, a diferencia de la inversión improductiva, que seguramente en algún momento la hemos hecho y que aunque teníamos planeado que generara algún tipo de recurso, finalmente no generó nada. Igual sucede con los gastos. Tenemos unos gastos que pueden ser productivos y que nos ayudan a generar nuevos recursos y otros gastos improductivos que simplemente son dinero perdido. O podemos desaparecer dinero pagando deuda o podemos desaparecer dinero, en el caso de la empresa, repartiendo utilidades. Entonces, en esencia, el dinero es para eso, es para desaparecerlo. Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos con la forma en la que lo desaparecemos. Digamos entonces que las desapariciones son el resultado de nuestras decisiones y deberíamos entonces analizar cómo es que tomamos esas decisiones. Volviendo al caso de Claudia,
Imagínense que Claudia, debido a que está afrontando esas pérdidas de las que les hablé y esa situación difícil en términos de liquidez, de no tener recursos en efectivo para poder pagar, tiene que tomar decisiones. Está forzada, no puede realmente dilatar esas decisiones. Y por ahora está pensando en la decisión de cambiar de distribuidor para ver si un nuevo distribuidor le ayuda a dinamizar un poco las ventas y a generar más ingresos, lo que le podría ayudar a salir de esas pérdidas. O por otra parte, también se ve abocada a que tiene que reducir personal. En este momento ya no tiene cómo pagar la nómina de todo el personal, incluso de la mitad del personal. Tiene que tomar algunas decisiones críticas que van a doler. Ahora, las decisiones de Pablo, en cambio, son totalmente distintas. Él, en la medida que tiene abundantes utilidades y tiene gran cantidad de efectivo, él está pensando en cómo crecer. Él está pensando en abrir nuevos puntos de venta a nivel nacional o incluso está pensando en la internacionalización. ¿Sí? Él puede hacer inversiones, tiene recursos para invertir. Y por otra parte, tenemos a Juan, que Juan ha detectado que aunque tiene utilidades, las utilidades se le quedan atrapadas en lo que financieramente llamamos capital de trabajo, en unos recursos que se me quedan atrapados en mi bodega porque no he logrado todavía vender algunos de los productos que he comprado, o por otra parte, se me quedan atrapados en manos de mis clientes que no me han pagado todavía lo que yo he facturado. Y entonces, mientras puede recuperar esa platica, mientras que ese dinero se le ha quedado atrapado en capital de trabajo o en un capital circulante, como también se llama, pues él se queda sin liquidez y no tiene con qué pagar sus obligaciones más básicas. Entonces, a Juan le serviría y anda pensando en tomar un crédito para capital de trabajo. El banco le ofrece buenas alternativas a una tasa favorable y él ya está gestionando ese crédito. Tiene otro tipo de decisión distinta a la de nuestros personajes anteriores. Cuando hablamos de decisiones, en general, más allá de las decisiones financieras, en la empresa tomamos muchos tipos de decisiones y por ahora solamente pongo aquí unos breves ejemplos. Podríamos tomar, por ejemplo, decisiones relacionadas con aumentar la producción, con aumentar nuestra capacidad instalada o un nuevo punto de venta, como el caso de Pablo, o a veces contratamos personal o la contraria, tenemos que reducir la plantilla de personal, como en el caso de Claudia. Es común que que desarrollemos planes para reducir gastos, no solamente de personal, sino que podríamos hacer ahorros en servicios públicos o en papelería. O también discutimos a veces si deberíamos pagar más o pagar menos comisiones. Y evidentemente podríamos hacer una lista de 200 decisiones empresariales. Ahora, esas diferentes decisiones empresariales nos llevan concretamente a una serie de decisiones financieras que podríamos resumir fundamentalmente en tres. Aunque hay más, pero principalmente tenemos tres grupos de decisiones financieras. Unas decisiones que llamamos operativas, que tienen que ver con la asignación de nuestros ingresos, que tienen que ver con tomar el ingreso que por naturaleza es limitado y asignarlo hacia el gasto o hacia el ahorro. ¿Sí? Gasto y si me queda ahorro, o al revés, planeo un ahorro y lo que quede lo gasto. Son ese tipo de decisiones las que llamamos operativas, además de otro tipo de decisiones en las que ahondaremos en otra ocasión, relacionadas con el capital de trabajo y que también se consideran operativas. Por otro lado, tenemos decisiones de inversión. En muchas ocasiones ahorramos pequeñas cantidades en el día a día, semana a semana, mes a mes, para poder completar un capital que requerimos para invertir. Y también va muy de la mano la decisión de financiación porque las inversiones suelen ser de montos más significativos y somos impacientes y de pronto queremos hacer la inversión antes de que nuestra propia capacidad así lo permita y entonces tomamos dinero prestado. Ahí tenemos los tres tipos de decisiones que estaban ilustradas precisamente con nuestros tres personajes. La decisión operativa o las decisiones operativas que tenía que tomar Claudia con respecto a los ingresos y a los gastos, las decisiones de inversión que estaba analizando Pablo y las decisiones de financiación de las que se ocupaba Juan. Ahora, ¿dónde vemos el efecto de esas decisiones? Para eso tenemos entonces unas herramientas muy importantes que donde vayamos nos van a aparecer que llamamos estados financieros. Tenemos, por ejemplo, un estado de situación financiera que la gente antes conocía o todavía siguen llamándolo balance general.
Tenemos un estado de resultados que nos muestra los ingresos y los gastos, y tenemos un estado de flujos de efectivo que nos muestra las entradas y salidas de dinero. Ahora, más concretamente, pues nuestras decisiones operativas nos llevan a tener más o menos ingresos, más o menos gastos y por lo tanto más o menos utilidades. Nuestras decisiones de inversión se ven reflejadas en los activos de la empresa, en el estado de situación financiera, y nuestras decisiones de financiación afectan los pasivos, además también de afectar una parte del patrimonio en lo que tiene que ver con los recursos que aportan los socios, que también se consideran financiación. Podemos tener financiación externa de crédito, de dinero prestado, y financiación interna de los recursos que aportan los socios. Y naturalmente, todo tipo de decisiones operativas o de inversión o de financiación, de alguna manera terminan teniendo una incidencia en los flujos de efectivo. Nos llevan a que entre dinero en efectivo o a que salga dinero y tengamos que hacer pagos. Entonces ahí tenemos una conexión. Necesitamos, como parte de nuestro ejercicio de toma de decisiones, el poder entender esas decisiones, pero también entender sus implicaciones, para preferiblemente planear nuestras acciones y no simplemente estar viviendo el día a día. Y de eso se ocupan las finanzas. Bien, ¿qué nos muestran los estados financieros? Más allá de lo que les acabo de decir, y es que el estado de flujos de efectivo muestra entradas y salidas de efectivo, el estado de resultados, ingresos y gastos, y el estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio. Más allá de eso, digamos que la gran ventaja de poder entender lo que estos estados financieros nos ayudan a presentar es que cada uno se especializa en algo. El estado de flujos de efectivo nos ayuda a ver la generación de efectivo y de dónde proviene ese efectivo y hacia dónde se va. El estado de resultados nos permite medir la generación de nuevos recursos que podríamos considerar recursos propios, recursos que nos alimentan el patrimonio. Mientras que el estado de situación financiera nos ayuda a medir la acumulación de recursos, acumulación de recursos en términos de activos, de inversiones que hemos hecho, y también acumulación de obligaciones, si miramos el pasivo o el patrimonio. Y en últimas, esos tres estados financieros nos pueden ayudar a detectar más concretamente el resultado de la gestión empresarial, y dentro de lo financiero, el resultado de la gestión de tesorería, por ejemplo, lo que tiene que ver con los manejos del efectivo, de la gestión comercial que se ve reflejada en unos ingresos, o del control de gastos que se ve reflejado también en unos costos y gastos y que nos lleva a tener más o menos utilidad. La gestión de cobranza o la gestión de inventarios y gestión de proveedores, que tienen que ver con el capital de trabajo y con lo que resumiríamos en el concepto de gestión del capital de trabajo. La gestión de las inversiones a largo plazo y la gestión de la financiación, que va muy de la mano de la gestión del endeudamiento. Entonces, finalmente, lo que nos proveen las finanzas son una serie de herramientas para medir cómo nuestra gerencia, nuestra dirección empresarial está haciendo bien o no está haciendo bien las cosas. Y naturalmente también lo podríamos aplicar en lo personal. Bien, ¿cómo hacemos eso? Hay una serie de herramientas concretas que podríamos llamar variables financieras, o que también a veces toman la forma de indicadores financieros, ¿sí? Y ahí pongo algunos, solamente por ilustrar algunos de los que debería conocer un gerente financiero. Cómo se dan los movimientos de efectivo de la operación, cómo se dan los de inversión, cómo eso me lleva a tener más o menos flujo de caja libre y por lo tanto más o menos liquidez. Variables como el EBITDA o la generación interna de fondos, o los gastos de operación que muchos llaman OPEX, y cómo eso nos lleva a tener utilidades, cómo las inversiones del negocio pueden estar direccionadas hacia el capital de trabajo o hacia el capital fijo, que algunos llaman CAPEX, o qué tan endeudados estamos. En resumidas cuentas, nos interesa permanentemente analizar la liquidez del negocio, su capacidad de generar efectivo, que a la larga nos lleva a identificar la capacidad de pago, y por otro lado, la rentabilidad, qué tantas utilidades generamos y cómo esas utilidades compensan los niveles de inversión que hemos realizado. Bien, de eso se trata gerencia financiera, y los invito a que nos acompañen en la especialización en dirección estratégica empresarial, y tendremos ahí oportunidad de profundizar un poco más sobre estos diferentes temas, de mirarlos de manera bastante práctica,
aplicándolos en diferentes empresas, en diferentes sectores, haciendo comparaciones y pudiendo entender cómo es que estamos desapareciendo el dinero. O mejor, les comparto mi definición. Ya les hablé de la definición de este personaje, Robert Sarnoff, pero yo veo las finanzas de una manera ligeramente distinta. Me gusta verlas como el arte de desaparecer el dinero de forma oportuna y productiva. Me quedo con la mención del arte que hace el señor Sarnoff. Me parece que evidentemente hay una cierta habilidad especial que tienen unas personas, y ojo que no me refiero necesariamente a quien sea un experto en finanzas. Ustedes seguramente conocen a alguien que a partir de un negocio sencillo, pero con muy buen manejo financiero, ha logrado progresar y, por ejemplo, y progresar incluso desde condiciones bastante precarias. De repente la señora que vende empanadas por ahí en la calle, con un carrito muy sencillo y con un negocio muy humilde, pero con ese carrito de venta de empanadas, ha educado 3 hijos y ya los tiene todos profesionales. Entonces, alguna vez que me cuestionaron esa definición de que tenía incorporado ese concepto de arte, a mí se me ocurrió decir, bueno, yo creo que sí lo podemos asumir como un arte en la medida que hay una cierta habilidad especial que tienen algunas personas. Piensen, por ejemplo, en una señora, madre, cabeza de familia, sola ella a cargo de 3 hijos. Y con un salario mínimo que se gana, ella paga un arrendamiento, paga los servicios, paga una serie de gastos de la casa, hace mercado, los viste, los educa. Si se necesita algo para salud, pues también saca de ahí de ese salario mínimo y hasta le queda una platica para llevar a los chicos al parque el fin de semana y comprarles una paleta. Piensen si esa señora no es toda una artista manejando el dinero. Y seguramente conocemos muchos casos de artistas manejando el dinero y de repente ustedes pueden ser uno de ellos. Y la invitación aquí es a profundizar un poco más sobre esas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro manejo de las finanzas y a tomar mejores decisiones financieras y a desaparecer ese dinero de forma oportuna y productiva. Entonces, me explico con respecto a los principales términos de esta definición. Considero que las finanzas se pueden ver como un arte porque evidentemente requieren de desarrollar una habilidad para poder analizar, para poder planear, para poder actuar, para poder llevar a la acción esos planes que armamos y por lo tanto implican una toma de decisiones. Y eso tiene elementos pues, que nos pueden llevar, nos pueden acercar al concepto de arte. Ahora, que el dinero desaparece, definitivamente, aunque a algunos no les haya gustado de pronto ese término de desaparecer, pero gastar el dinero es una forma de desaparecerlo. ¿Sí? Lo tengo en mi poder y después de gastarlo ya no lo tengo. Ojo, puede que el dinero no haya desaparecido de la economía, pero ya aclaramos que la economía tiene un alcance más amplio, pero de mi bolsillo, de mi cuenta bancaria, desapareció, como también puede desaparecer por las inversiones. Desaparecemos grandes cantidades de dinero invirtiendo en capital de trabajo o en capital fijo o en infraestructura. Eh, También podemos desaparecer dinero pagando la deuda, pagamos el capital, pagamos los intereses y a veces desaparecemos grandes cantidades de dinero ahí. O podemos desaparecer dinero repartiendo las utilidades, pagando dividendos. Ahora, que esa desaparición sea productiva, eso depende. Depende de si nos está ayudando a generar más ingresos o nuevos recursos y si nos está ayudando a tener utilidades. Y por otro lado, y no menos importante porque esté al final, esa desaparición de dinero tiene que ser oportuna, porque a veces podemos tener una muy buena oportunidad de inversión, pero es una muy buena oportunidad de inversión en general, pero para mí podría no ser tan buena, porque si estoy en una situación como la de Juan, sin liquidez, con la poca liquidez que tengo hago una nueva inversión, de repente podría terminar como Claudia. Podría terminar no solo sin liquidez, sino ahora dando pérdidas, porque comprometí en un momento que no era el más apropiado los recursos que eran para la subsistencia del negocio. Entonces, oportuno considero que es que, que podamos asegurar liquidez suficiente en cada momento, que esa desaparición que esa decisión de desaparecer el dinero no nos deje
sin efectivo a tal punto que asfixiemos el negocio. Porque piensen por un momento que las utilidades que genera el negocio, que son muy importantes, podríamos asimilarlas como en lo personal, como a alimentarnos, a comer. La empresa necesita generar utilidades de la misma manera que nosotros como personas necesitamos alimentarnos. Pero podrían pasar horas o incluso días sin comer. Tenemos otras funciones vitales básicas, como puede ser respirar. Y piensen que el generar efectivo, esa liquidez de la que hemos hablado, viene siendo equiparable a respirar. Si yo no genero suficiente efectivo, puedo asfixiar mi negocio. Y en eso los tiempos son más cortos. Yo puedo aguantar de pronto días sin comer, pero no puedo aguantar sino de pronto un minuto o unos pocos segundos sin respirar. De la misma forma, la empresa tiene que preocuparse por generar utilidades, pero puede aguantar unos meses de pronto sin tener utilidades, pero de pronto no puede aguantar más de unas pocas semanas sin tener efectivo. Entonces necesitamos ambas cosas, que esa desaparición de dinero sea productiva y me ayude a generar utilidades, pero por otro lado, que sea oportuna y no se lleve toda mi liquidez, o por lo menos no se la lleve en un momento en el que el negocio la necesita. Bien, ahora, ampliándola un poco, podríamos decir que las finanzas son el arte de desaparecer el dinero de forma oportuna y productiva para cumplir los objetivos empresariales. O, visto de otra forma, como por ampliar también el marco de referencia, podríamos decir que las finanzas son el arte de gestionar los recursos de la empresa de forma productiva y oportuna. Y cuando hablo de recursos, entonces se amplía todavía más el alcance, porque ya no estoy hablando solamente del efectivo, que es el punto central, o del dinero, que es el punto central de las finanzas, sino de otro tipo de recursos, ¿sí? Porque generalmente nos transformamos ese dinero en recursos como puede ser una mercancía o como puede ser un edificio o como puede ser un vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de recursos, estamos abarcando un poco más. Bien, esperamos resultados de nuestras empresas en términos de utilidades y en términos de efectivo. Y como vimos, esos resultados pueden ser bien variados. De pronto nos puede parecer ideal la situación de Pablo, inevitable la situación de Juan en muchos sentidos, tarde o temprano terminamos cayendo ahí, y posible la situación de Claudia, y ojalá no estuviéramos ahí. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es cómo nos movemos de una situación a otra. Si nuestra situación es la de Claudia, ¿cómo hacemos para pasar primero la de Juan y de pronto llegar a la situación de Pablo? Pues bueno, para eso está precisamente la gerencia financiera, o para eso está el direccionamiento empresarial. En resumidas cuentas, los invito a que en nuestra especialización en dirección estratégica empresarial toquemos estos diferentes temas de los que hemos hablado y aprendamos a crear historias a través de nuestras acciones en la empresa y a leer los números que nos generan esas historias. Digamos que podemos crear una historia, pero la idea sería entender las implicaciones de esa historia que estamos creando. Nuestras decisiones van creando una historia para la empresa, pero sería ideal que entendiéramos las implicaciones desde antes, que eso fuera producto de un ejercicio de planeación. Pero por otra parte necesitamos leer los números para entender la historia, para entender lo que ha sucedido. Y eso es parte de un ejercicio de análisis. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, en gerencia financiera, lo que hacemos es procurar entender los números que nos ilustran la historia, lo que ha sucedido, y por otro lado, entender la historia que hay detrás de esos números. Bueno, muy bien. Esa es nuestra charla de gerencia financiera. Espero haberles aportado algunos elementos y los invito a que nos veamos a futuro en otro contexto en la especialización. Hasta luego.